Miren, hermanos, sabemos que cristiano es una lucha constante contra el pecado. Vivimos en un campo enemigo donde militamos con enemigos dentro de nosotros y fuera de nosotros. Y una de las luchas más constantes que enfrentamos como cristianos es la de sostener los principios de nuestra fe en medio de una sociedad que se vuelve más permisiva y moralmente decadente. Por un lado, reconocemos el llamado nuestro a vivir en santidad, a reflejar el carácter de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Pero por el otro lado, enfrentamos a un entorno que promueve los valores contrarios al Evangelio, donde hacer lo correcto parece cada vez más difícil y hasta contraproducente. Eso es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Y ante esta tensión, hermanos, muchos se preguntan, ¿cómo puede un cristiano mantenerse fiel en medio de esta generación? Algunos han llegado a pensar que no es posible vivir como cristianos. Hermanos, y sabemos que por la palabra de Dios solamente los verdaderos cristianos pueden vivir como tales. Algunos han llegado a pensar que no es posible y que la única manera de sobrevivir en nuestro cristianismo es cediendo y adaptando los principios bíblicos al contexto actual. Pero hermanos, no es la cultura la que nos moldea. Es el Evangelio de Jesucristo quien debe moldear nuestra vida si en realidad hemos sido llamados para vivir para Cristo. Algunos, para ellos, vivir conforme a los estándares divinos en todas las áreas de la vida no es más que una utopía, una forma de fanatismo que no encaja en el mundo moderno. Ellos dicen, los tiempos han cambiado. ¿Quién puede vivir así conforme a las demandas de la Biblia? Conforme a las demandas del Evangelio. Nos dicen que debemos acomodarnos, que los tiempos han cambiado y que si no lo hacemos seremos aplastados por la cultura dominante. Hermanos, si no es la cultura la que nos moldea, es Cristo quien nos moldea. Pero ¿es esa realmente la única opción que tenemos como cristianos? ¿Debemos resignarnos a claudicar, a desmayar en nuestro vivir como cristianos? ¿O será que precisamente por vivir en tiempos tan oscuros se vuelve más urgente que nunca ser luz y ser sal y vivir con fidelidad en cada rincón de nuestra existencia? La verdadera pregunta no es si podemos vivir como cristianos hoy, sino si estamos dispuestos a hacerlo con valentía, confiando en que Dios nos sostiene y nos llama a marcar la diferencia y no a diluirnos con la corriente de este mundo. Ya Pablo nos había dicho que Dios nos ha librado de la corriente de este mundo en la cual antes vivíamos. Y hermanos, nadamos y el cristiano está llamado a nadar contra la corriente, aunque ésta sea muy impetuosa, muy fuerte. Y de hecho, entre más fuerte sea la corriente, más duro va a ser el ímpetu que vendrá contra nosotros. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo tiene una palabra clara para nosotros en el pasaje que estamos estudiando o que entramos a estudiar actualmente en nuestra serie sobre la carta de Pablo a los Efesios. Como hemos visto en los capítulos anteriores, a partir del capítulo 4, Pablo comienza a tratar directrices expuestas previamente. Su llamado es firme, vivir a la altura de nuestra vocación, reflejando esa transformación del Evangelio que produce incluso y especialmente en medio de una generación que ha perdido el rumbo. Y los cristianos de eso somos diametralmente distintos al mundo, porque no caminamos o no corremos con el mismo desenfreno por la operación que Dios ha llevado a cabo en nuestros corazones. Es por eso que en esta sección de la carta a los Efesios, Pablo nos exhorta, hermanos, de una manera clara a vivir a la altura del llamado que hemos recibido. Y esto es prácticamente lo que Pablo engloba en toda esta sección. En primer lugar, en el contexto de nuestra vida, en medio de la iglesia, de los versículos 1 al 16 del capítulo 4, Pablo dice cómo es nuestro andar cristiano en medio del pueblo del Señor.
Y en segundo lugar, en el contexto de nuestra vida cristiana, en nuestra relación con el mundo. Él pasa de ese andar cristiano en la iglesia a nuestro andar cristiano con relación al mundo, de los versículos 17 al 16 del capítulo 4, hasta el versículo 21 del capítulo 5. Y finalmente, en el contexto de nuestro hogar, del versículo 22 del capítulo 5 hasta el versículo 9 del capítulo 6. Actualmente, hermanos, nos hallamos en medio de esta gran sección que hemos titulado El andar cristiano con relación al mundo. Y hoy vamos a tocar la cuarta parte de este punto. Y lo que salta a la vista, hermanos, al examinar este pasaje es que la sociedad grecorromana en la que vivían los destinatarios originales no dista mucho, hermanos, de la nuestra en cuanto a la inmoralidad y corrupción. El pecado, la vanidad y la depravación eran parte del entorno cotidiano tal como lo es hoy. Voltaire dijo algo muy claro en esto. Dice que la civilización no suprime la barbarie, la perfecciona. Y usted ha visto que aunque estamos en los mayores adelantos científicos de toda la historia humana, vemos que la sociedad es más inmoral y más depravada. No hemos mejorado moralmente, el hombre ha decaído en su humanidad. Los valores morales se han ido desmoronando. Hoy han cambiado y llaman a aquellos vicios como virtudes y a las virtudes como vicios. Y aunque hoy en día las expresiones del mal pueden presentarse con mayor sutilezas y envueltos en apariencias de progreso, en su esencia siguen siendo las mismas. La corrupción moral no ha desaparecido, simplemente ha adoptado formas más elaboradas, más aceptables socialmente, pero no menos destructivas. Dice Pablo en los versículos 17 a 19, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Hermano, que me escucha, si usted es cristiano, ya no viva más como lo viven los paganos, como lo viven los impíos. Y sigue diciendo que andan en la vanidad en su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, note esto, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa sociedad Dios la ha entregado a la perversión como parte de su juicio. La época en que estos creyentes, hermanos, les tocó vivir no era muy distinta a la nuestra. No obstante, ellos tenían la responsabilidad de vivir en santidad y de no moldearse a los estándares del mundo. La misma responsabilidad que tú y yo tenemos si somos cristianos. Y en la época que nos ha tocado vivir, de nuestra época, debemos vivir como lo que somos. Los cristianos somos distintos, somos esencialmente diferentes de aquellos que no lo son, y esa diferencia debe notarse en nuestra manera de vivir, sin importar cuánta maldad haya a nuestro alrededor. Eso es básicamente lo que Pablo plantea en toda esta sección que ya hemos empezado a estudiar ya hace varios domingos. Y no debemos vivir, hermanos, como los mundanos, porque ellos no conocen a Dios. Conocen tal vez de Dios. Porque hasta el diablo conoce de Dios, pero no lo conoce a Él. La Biblia dice que el diablo cree que Dios es uno. Bien hace, los demonios también saben eso. Pero no conocen a Dios, no tienen una comunión con Él. Los cristianos nos distinguimos que no solamente conocemos de Dios, lo conocemos a Él y por eso vivimos nuestras vidas como vivimos, porque le conocemos. Nosotros no andamos como ellos andan en la vanidad de su mente, pendiente de cosas sutiles, basura de nuestra mente como la que vemos hoy en la internet. No que todo esté malo, pero estamos llenando nuestra mente. ¿Qué es TikTok? ¿Qué es todo eso? Basura, hermanos. Y ha llenado y ha moldeado la mente de muchos jóvenes hoy. ¿Y cómo están los cristianos permitiendo que sus niños, sus hijos, los permee esas cosas? El pensamiento del mundo está moldeando una sociedad hoy. Y no debemos vivir de ese modo. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Y ese es el modo de vida que Cristo nos ha enseñado, hermanos. Perdón, ese no es el modo de vivir del mundo no es el que Cristo nos ha enseñado. Cristo no solamente, hermanos, nos ha hablado por su palabra, Él nos ha enseñado de sí mismo cómo debemos vivir la vida cristiana si somos seguidores de Cristo. Ahora, tú eres seguidor de Cristo, vive como Cristo vivió.
y vendrán todos los enemigos a ti, empezando por tu casa, porque los enemigos serán los de tu propia casa. Por eso dice en el versículo 20, mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad, y él dice si en verdad, porque hay muchos que en verdad no le han escuchado, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en él, pues vivan de esta forma. La esencia de nuestra fidelidad no se basa en que el mundo mejore. Ese mundo no va a mejorar. Somos pesimistas. El Señor dijo en su palabra que este mundo irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. Eso es una realidad. La iglesia puede hacer algo, sí, podemos detener el avance de la maldad, de la depravación, lo podemos hacer porque somos sal. Pero hay algo que no podemos evitar. Este mundo va rumbo a su destrucción. Así que nuestra esencia no es que el mundo mejore, sino en el poder de Cristo obrando en nosotros. Aunque este cuerpo de carne se va desgastando, nuestro interior se va renovando y esa renovación debe ser evidente ante todos los del mundo. Pablo nos recuerda que no solo aprendimos de Cristo, sino que también aprendimos a Cristo. No solo aprendimos de Él, sino lo aprendimos a Él. Es decir, Él nos enseñó y Él nos enseñó de Él y lo conocemos a Él porque Él mismo nos enseñó a Él. Él vive en nosotros por medio de su Espíritu. Y ahora su gracia está plenamente disponible, hermanos, para sostenernos y guiarnos en cada momento. Por eso un cristiano, hermanos, no teme de vivir como lo que es un cristiano. Cristo está operando en su corazón. Por más maldad que se multiplique y continúe multiplicándose, nuestro llamado como cristianos es seguir el mismo patrón de santidad y la misma gracia que Dios nos ha dado para continuar en santidad. Así que vamos a leer el texto nuevamente, el texto que leyó el hermano, Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Y preguntamos, ¿cuál es ese patrón de santidad que nosotros debemos moldearnos? No es la cultura, no es el mundo que va en depravación, no. Dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que en primer lugar, lo que Pablo está señalando es que el patrón de santidad que todo cristiano debe seguir es Dios mismo. Pablo nos exhorta de manera categórica a que seamos imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Versículo 1, sed pues imitadores de Dios. Ese es el patrón de la santidad. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres caminar en pos de la santidad? Debes imitar a Dios. Y por lo tanto debes conocerle. Nadie puede imitar a alguien que no conoce. Hay muchos cristianos que dicen imitar a Dios, pero no le conocen. Tú no puedes amar a alguien que no conoces. Tú no puedes imitar a alguien que no conoces. Tienes que conocerlo. Por eso Jesucristo dijo en Juan 17, dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, conocerte, porque es conociendo a Dios quien le amamos más y desearemos vivir en ese amor imitándole a Él. El término griego que es traducido aquí, la palabra imitar, es una palabra griega que significa mimitai, donde proviene lo que nosotros llamamos mímica, que es el arte o la técnica de imitar o representar acciones o expresar a través de gestos, ademanes y movimientos corporales de alguien. ¿No ha visto que a veces en el parque hay un mimo y pasa otra persona y comienza a imitarlo? Sus movimientos, hacer las expresiones de la cara, aunque no habla, está imitando. Y la palabra exactamente es esto. Pero en este caso, a quien debemos imitar, y lo que Pablo nos dice aquí es que debemos imitar a Dios en su forma de hablar, en su forma de comportarse. Debemos ser como Él. Si usted es un verdadero cristiano, usted debe imitar a Dios. Porque los cristianos han sido llamados a imitar a Dios. De hecho, a Dios le agrada que le imitemos. Hermanos, vivir una vida piadosa es una vida centrada en Dios. Es una vida que agrada a Dios. ¿Y sabe cómo usted agrada a Dios? Imitándole a Él, siendo como Él. Él ama lo que Él es y ama lo que hay de Él en usted. Si usted no se está pareciendo a Él, Dios no le ama tanto. Dios manifiesta más su amor y más agrado cuando usted tiene muchas cosas de Él en usted. Eso es. Y lo hago porque amo a Dios, quiero agradarle.
Así que de hecho a Dios le agrada que le imitemos y ese es el patrón de santidad que aparece a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, como dice el Señor mismo en Mateo 5, 44 al 45, en la mitad de su discurso llamado el discurso del monte, el sermón del monte, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir en su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 48, sed pues vosotros perfectos, es decir, santos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿acaso está diciendo el Señor que debemos hacer todo esto para ser hijos de Dios? No. Está diciendo que si hacemos todas estas cosas, estamos imitando a Dios, es porque somos sus hijos, no para ser sus hijos, sino porque ya lo somos. Si tú eres hijo de Dios, ¿qué espera el mundo de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Que vivas como Dios, que limites a Él. Y eso es una evidencia de que Dios es tu Padre y tú el Hijo. Estamos llamados a imitar a Dios y de manera más tangible seguir a Cristo, hermano. ¿Sabe qué es imitar a Dios? Seguir a Cristo. Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Nadie puede ver a Dios, pero Dios se ha manifestado en la segunda persona de la Trinidad hecha carne para hacer visible a nosotros. Y aunque nosotros no le conocemos en la carne, le conocemos con los ojos de la fe y le conocemos por su palabra. Dios ha revelado su santa palabra, hermanos, y aquí en esa palabra el Espíritu Santo ha iluminado nuestras mentes para conocer a Cristo por la Escritura. Él dice que cree en mí como dice la Escritura. Así que si tú no conoces la Escritura, no conoces a Jesús. Si no conoces a Jesús, no conoces a Dios. Y si no conoces a Dios, ¿cómo puedes imitarle? ¿Cómo quieres imitarle? Tienes que conocer, y hay algo que nosotros tenemos un sentir en el corazón, hermanos, y es querer conocerle más a Él porque le amamos. Si alguien ama a alguien, tiene deseos por conocerlo más de lo que lo conoce. ¿Qué es el matrimonio? Un hombre y una mujer se unen y sabe cuando ese hombre ama a su mujer, quiere conocerla más de la que lo conoce. Nunca terminaremos de conocernos en este mundo, pero un hombre que ama a una mujer quiere conocerla más porque la ama. Y así somos nosotros los creyentes. Amamos a Dios, queremos conocerle más y cuanto más le conocemos, más nos parecemos a Él. Más desearemos imitarle. Y eso es lo que dijo Jesucristo en cuanto a imitarle a Él. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si ustedes me van a imitar a mí, imíteme en el amor que yo he tenido por ustedes. Ahora, este no es un mandamiento nuevo. A lo largo de la Escritura ya Dios nos había mandado que nos amemos. Es una ley. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora ese amor está en el patrón, en el modelo de nuestra santidad. ¿Quién es? Jesús. Imítenme a mí así, o sea, amen a sus hermanos como yo os he amado. Y en esto conocerán que ustedes son cristianos. El Señor nos dice que le imitemos a Él. Imitar a Cristo es imitar a Dios. Y en 1 Corintios 11:1 Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Filipenses 2:5 Pablo nos exhorta a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y a los esposos, en Pablo en Efesios 5:25 nos dicen, marido, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿A quién debemos imitar para amar a nuestras mujeres? A Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hacen eso, tenemos que imitar a Cristo. ¿Cómo amar a nuestras esposas? Dice Pedro en 1 Pedro 21 que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Imitémoslos aún en medio del sufrimiento por lo que es virtuoso, por lo que es de gran nombre. Y Juan en 1 Juan capítulo 2 dice el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si usted permanece en Cristo debe andar como Él anduvo, debe vivir su vida. La palabra andar aquí es vivir. Hermanos, nuestra vida es un andar. Venimos de un destino, nacemos y vamos a otro destino. Hay un destino final, sea cielo o sea infierno. Es un caminar.
Pero los que van al cielo, su caminar se distingue porque andan como Cristo anduvo. Ese es los que van al cielo. Si tú no te pareces a Cristo, tú no vas al cielo. Lo que distingue que usted va al cielo es que usted anda como Cristo y quiere conformarse a Él y anda como Él. ¿Cómo reaccionaría Cristo en eso? ¿Cómo haría Cristo con su esposa? Aquí nos está diciendo. Él es el patrón, Él es el estándar. Todo verdadero creyente debe seguir ese patrón. Nosotros debemos imitar a Dios. Nosotros no somos moralistas o personas decentes, sino imitadores de Dios. Eso no quiere decir, hermanos, que podemos imitar a Dios en todos sus atributos incomunicables. Obviamente, no podemos ser todopoderosos, no podemos ser omniscientes, no podemos ser aceidosos, no podemos ser independientes. Son cualidades incomunicables que hacen a Dios Dios. Porque nunca podremos llegar a ser como Él en esto, en lo que Él es y en lo que Él hace. De hecho, nosotros no podemos crear un universo como Él le creó. No podemos crear un plan de salvación y redención como Él lo ha creado. Él sí ha podido. Él sabe el futuro, nosotros no. Él conoce lo que viene porque Él mismo lo ha determinado, nosotros no. Él puede levantar, dar vida a los muertos, nosotros no podemos hacer eso. Puede dar sanidad al enfermo, Él puede hacer eso, nosotros no. Pero eso no nos exime de imitarlo en algo. Y sí debemos imitarlo en algo, y es su carácter revelado en Cristo. Y aquí nos dice más exactamente, imitémosle en su amor. Su misericordia y su santidad, imitémosle en su amor, imitémosle en su misericordia, imitémosle en su santidad. Es en ese sentido que imitamos a Dios, en esos atributos comunicables. Por eso se llaman comunicables, porque nosotros podemos imitarlo en ellos. Se pueden comunicar de Dios a nosotros, de Cristo a nosotros. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Debemos ser humildes, mansos, porque estamos llamados a imitarle como cristianos. Y por cierto, esa es la razón profunda detrás de nuestra salvación. Dios nos libertó de la esclavitud del pecado para que fuésemos santos, hechos conforme a la imagen de Cristo. Eso dice Pablo en Romanos 8:29, que Dios nos predestinó para salvación. ¿Sabe para qué? Para que fuésemos conformes a la imagen de su Hijo. Si tú eres salvo, entonces te debes estar conformando a la imagen de Cristo. Dios ha prometido eso, al que ha salvado. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8:29. Por eso también dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:14 al 16. Noten lo que dice: como hijos obedientes. Si ustedes tienen a Dios como Padre, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Qué hace una persona que es hija del diablo? Los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, le dijo Jesús a los fariseos. Ellos hacen los deseos, todo lo que a ellos les plazca lo hacen. Ellos no saben si esto es agradable a Dios, a ellos no les importa. Simplemente ellos, los mundanos, ellos siguen los impulsos de su corazón, pero ustedes ya no son así, dice Pablo. Bueno, perdón, dice Pedro. No os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas de nuestra vida. No, en toda vuestra manera de vivir. En cómo criamos a nuestros hijos, en cómo tratamos a nuestra esposa, en cómo vestimos, en cómo hablamos, en cómo manejamos nuestros negocios, santos. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Nosotros somos llamados a ser santos en todas las áreas de nuestra vida, a ser como Dios en todos los aspectos de nuestra vida, y este es el motivo por el cual los creyentes deben tener en muy alta estima la ley moral de Dios. ¿Y saben por qué? Porque exactamente, hermanos, cuando vivimos en un tiempo que la gente dice, no, hoy la ley no tiene ninguna vigencia para nosotros. Pero eso es mentiras. Hermanos, la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos, refleja perfectamente el carácter santo de Dios. Si usted quiere conocer a Dios en su santidad, mire la ley. Y esa ley moral sigue en vigencia porque Dios no ha cambiado. Dios es inmutable.
Ahora, si esa ley refleja el carácter santo de Dios, su santidad es inmutable, nunca cambia, por lo tanto su ley no ha cambiado, sigue siendo la misma, aunque el mundo haya cambiado, aunque la cultura haya sido permeada por más depravación, la ley de Jehová no ha cambiado. Dios sigue pensando igual. Dios sigue pensando igual, hermanos, y debemos tener eso claro en nuestra mente. Quien verdaderamente ama a Dios no puede sino amar también su ley, pues ella es la expresión viva de su carácter. Si usted ama a Dios, va a amar su ley porque eso refleja el carácter santo de Dios. Para el creyente genuino, la ley moral no representa una carga pesada, sino una manifestación gloriosa de la naturaleza divina, y en ella se revela la santidad, la bondad y la justicia de nuestro Señor. Por eso decía el salmista: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. ¿Sabe por qué él amaba la ley? Porque amaba al Señor. Y esa ley refleja precisamente el carácter santo de Dios. Si alguien aborrece la ley, está diciendo con eso que aborrece también a Dios, porque precisamente la ley refleja el carácter santo de Dios. El apóstol Pablo lo expresa con claridad en Romanos 7:22, al declarar que se deleita en la ley de Dios. Él dice: en mi interior me deleito en la ley. Y este deleite no nace de la obligación, sino del amor. Ahora, la ley sin amor es legalismo. Se puede cumplir la ley, pero si lo que lo mueve no es el amor, eso es legalismo. Lo que debe, el motor para obedecer lo que la ley dice, es que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Cuando yo cumplo la ley, yo estoy diciendo: Señor, quiero glorificarte y quiero hacer bien a mi prójimo, porque eso es lo que tú dices que debo hacer con ellos. Yo estoy pensando en ello. Y el amor por todo lo que refleja a Dios. El cristiano, al ser transformado por el Espíritu, encuentra gozo en aquello que es conforme al carácter divino. Mire que lo que estoy diciendo es: si tú amas a Dios, todo lo que refleja el carácter de Dios, tú lo amas. ¿Sabes por qué tú debes amar al prójimo? Porque Él es imagen de Dios. Por eso, por lo que hay de Dios en Él. ¿Por qué amas la ley de Dios? Porque refleja el carácter santo de Dios en ella. El cristiano, al ser transformado, encuentra este gozo en aquello que es conforme a su carácter, y por tanto abraza la ley como un espejo que le permite contemplar la belleza del Padre Celestial. La palabra de Dios no enseña que vivir bajo la gracia es echar a un lado la ley moral de Dios. Ustedes han escuchado gente: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es verdad, hermanos. Cuando Pablo dijo eso en Romanos 6:14, no está hablando de que debemos echar a un lado la ley. No, él está diciendo, es más bien, que ya no estamos bajo la ley, la maldición de la ley. En Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero ahora, como cristianos, aunque no estamos bajo la ley, estamos en ley. Porque la ley es el camino que Dios ha trazado para los creyentes. Y la gasolina o el combustible que nos ayuda a caminar por la ley es el amor. Así que, al contrario, las Escrituras afirman con claridad que la gracia no anula la ley, sino que capacita. Note lo que estoy diciendo: Dios, es decir, la gracia no anula la ley, sino que capacita al creyente para obedecerla con gozo. Si usted recibe la gracia de Dios, no va a echar a un lado la ley, no, porque la gracia misma lo capacita para obedecer con gozo la ley. La ley moral permanece como el estándar de vida para el cristiano, porque sigue siendo el reflejo fiel del carácter santo de Dios, quien no cambia. Es decir, que si yo obedezco en amor esa ley, me estoy conformando al carácter de Cristo. Porque Él es Dios y eso está reflejando el carácter de Dios. Así, la obediencia a la ley no es legalismo, sino una expresión de amor reverente hacia el Dios que nos ha salvado. O sea que la ley nos dice es cómo amar. ¿Cómo amar? Dice Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Muéstrame que tú amas a Dios. Y es cuando guardas tus mandamientos, guardas su ley. ¿Sabe por qué? Porque quieres conformarte a ese carácter de Cristo que es reflejado en la ley. Quien no obedece los mandamientos de Dios no lo ama, aunque esta persona diga que lo ama en su corazón. Si esta persona vive y se conoce por un patrón de vida desobediente a los mandamientos, ni siquiera los conoce, esa persona es mentirosa.
Quien no obedece los mandamientos de Dios no lo ama porque está manifestando un rechazo al carácter mismo de Dios. Es como si tal persona dijera, yo amo a Dios, pero no me gusta como Él es. O decir, quiero a Dios, pero no quiero que su carácter moldee mi vida. Eso es absurdo. Eso es ridículo, hermano. Eso es una tremenda contradicción y una total necedad. Y eso en realidad no es amor, sino resistencia disfrazada de devoción. Esas personas resisten a Dios. No se trata simplemente, hermanos, de desobedecer normas o leyes, sino de rechazar lo que Dios es en esencia. Es decir, si tú rechazas obedecer la ley de Dios, estás rechazando al mismo Dios que Dios ama. Pero si amamos a Dios, hacemos lo que Él nos dice, porque es una obediencia que brota de la fe y el amor. El que ve los mandamientos de Dios como una carga no conoce a Dios. Que ve los mandamientos gravosos, dice Primera de Juan, que esta persona no conoce a Dios. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿qué perspectiva tiene usted de la ley de Dios? ¿Cómo usted ve la ley? Porque para el que ama a Dios, sus mandamientos no son gravosos, dice Primera de Juan 5:3. No son gravosos, porque dice, el que ama a Dios, sus mandamientos no son gravosos. ¿Es para ti guardar el día del Señor una carga? ¿Es para ti buscar al Señor en oración, amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Es gravoso para ti? Si es gravoso, entonces es porque no amas a Dios. Eso dice el apóstol en Juan, no lo digo yo. Si usted no ama a Dios, usted no es creyente. Si usted no ama a Dios, usted no es creyente. Alguien decía, si usted entra a un garaje, no lo hace usted en un carro. Si usted no ama a Dios, usted no es creyente. Más atrás dice Juan, en Primera de Juan 2:3 dice aquí, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Recuerden que no podemos amar a nadie que no conocemos. Si le conocemos, dice, y conectemos esto, si usted le ama, es porque le conoce. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y noten lo que dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que aguarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, se ha santificado, porque por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si tú dices amar a Dios y no guardas mandamientos, eres mentiroso. Mentirosos, hay muchos mentirosos hoy, cristianos. Mentirosos porque ellos dicen amar a Dios con todo el corazón, pero lo odian porque no obedecen sus mandamientos. Dios se ha encargado, hermanos, de trazarnos el camino porque Él sabe que es lo mejor para nosotros, hermanos. Todo cristiano sabe que la felicidad, la dicha de nosotros está en caminar en la senda que Dios ha trazado para nosotros. Cristo dijo, yo soy el camino. Él no nos mostró el camino, Él dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo tengo la verdad, no, yo soy la verdad. Yo no tengo vida, yo soy la vida. Así que si tú conoces a Cristo, sabes que Él es la verdad y debes imitar a Él. Debes imitarle. Pero el que no guarda su palabra, en este no se ha operado el amor de Cristo. Por cierto, ¿sabe que nuestra felicidad depende de nuestra santidad? Quiero explicar esto. El ser más feliz que existe, el ser más feliz, no hay ser más feliz que es perfectamente feliz, es Dios. ¿Y sabe por qué Él es perfectamente feliz? Porque Él es perfectamente santo. ¿Qué es lo que nos ha hecho miserable a nosotros? El pecado. ¿Qué es la santidad? Echar fuera el pecado. Sin pecado. Dios es perfectamente sin pecado. Si tú quieres ser feliz, quita lo que te hace miserable, el pecado. Sé más santo y encontrarás felicidad y gozo aún en medio de las tribulaciones. No estoy diciendo, hermanos, que si usted es más santo, los problemas se le van a acabar alrededor. No estoy diciendo, sino que tú vas a vivir en paz a pesar de esas circunstancias. Y estás en gozo a pesar de cualquier enfermedad, cualquier circunstancia que venga, vas a estar gozoso. ¿Sabe por qué? Porque los santos somos felices, porque sabemos que también estamos siguiendo a Cristo en sus sufrimientos.
Y esos sufrimientos nos ayudan a moldearnos más como Él y nos estamos pareciendo, no solamente por seguir el camino de Él, sino porque en medio del camino, dice Él, va forjando nuestro carácter, porque a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien y nos moldea y nos quita lo que no se parece a Él y nos va a doler y cultiva virtudes que nos parecemos más a Él. Eso es el cristiano. Nuestra felicidad, y ahí está nuestra dicha, hermanos. Por eso decía, bienaventurado, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores. No anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia, se deleita en ella, se goza en ella, porque en ella encuentra su felicidad. ¿Y sabe cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto de nuestra felicidad? Dios. Hermanos, cuando Dios no lo encontramos como el objeto supremo de nuestro amor, como el objeto supremo de nuestro respeto, de nuestra reverencia, no vamos a ser felices. Es cuando lo vemos a Él como nuestro objeto supremo de nuestro amor, de nuestra adoración, vamos a ser felices. Porque nos vamos a conformar más como Él. Por tanto, hermanos, cada vez que obedecemos sus mandamientos, estamos conformándonos al carácter santo de Dios y en consecuencia seremos más felices y es esa felicidad la que Dios quiere para sus hijos. Hermanos, los mandamientos, Dios no los dio, algunas personas piensan así como si Dios fuera una aguafiestas universal. Como diciendo y mirando desde su cielo, esta persona se está divirtiendo mucho. Como que mucha diversión con eso, quitémosle eso para que no se divierta tanto. Como si Él estuviera encargado de hacernos infelices. No, por el contrario, Dios busca nuestro bien y el camino que Él ha trazado de la santidad es el camino de nuestra felicidad, porque Él es nuestra felicidad. Nadie puede ser feliz con las cosas de este mundo. Solamente un ser humano puede ser feliz con Dios, porque el hombre tiene un vacío tan grande que el único es tan grande, tan inmenso. El único que puede llenar eso es alguien inmenso como ese vacío y es Dios. Así que ningún creyente puede decir que la ley de Dios es una carga. Dice en el Salmo 19:8, note lo que dice el salmista, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el alma, traen felicidad al corazón, que alegran el corazón. Y en el Salmo 119:16 dice, me regocijaré en tus estatutos. Hermanos, la dicha profunda que experimentamos al saber que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, al aplicar con sinceridad su consejo revelado en las Escrituras, nos impulsa naturalmente a seguir obedeciendo con mayor fervor. Usted obedezca con amor, con deseos, y va a surgir un deseo más por querer obedecerle. Lo que estoy diciendo es que si usted tiene hambre y sed de justicia, usted al obedecer la ley y la justicia tendrá más hambre de ella, más anhelo, más ambición por ella. No al contrario. Ahora, este es el patrón de la santidad. ¿Cuál es el patrón? Debemos imitar a Dios. En segundo lugar, veamos el propósito por el cual debemos seguir ese patrón de santidad. El motivo por el cual debemos seguir ese patrón de santidad. La pregunta es, ¿por qué razón debemos imitar a Dios? Por una sencilla y llana razón, porque somos sus hijos. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, el motivo por el cual estamos llamados a reflejar ese carácter santo, bondadoso y justo es porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Es parte de la naturaleza humana que los hijos sigan los ejemplos del Padre, de un Padre. Y yo sé que en la adolescencia hay jóvenes que dirán, bueno, yo en eso no me quiero parecer a mi padre. Tal vez hay algunas conductas que ellos rechazan, pero hay conductas que ellos quieren, bueno, en eso sí que me quiero parecer. Pero ¿sabe qué, hermanos? En Dios no sucede eso. En Dios no hay imperfección. En Dios todos lo queremos imitar porque es perfectamente bueno. La influencia que los padres ejercen sobre sus hijos es poderosa, capaz de moldear sus vidas para bien o para mal. Los cristianos somos hijos de Dios y hemos sido regenerados, hemos sido adoptados para ser hijos de Dios. Ha ocurrido un cambio de estatus legal y un cambio nuestro en nuestro interior, de manera que ahora estamos siendo transformados cada vez más a su semejanza y la meta es parecernos en todo a nuestro Dios.
Seremos semejantes más a Él, pero nunca llegaremos a ser iguales. Ahora, si en realidad somos hijos de Dios, estamos envueltos en una transformación constante hasta llegar a ser semejantes a Dios y menos a nuestro viejo hombre. Es decir, a la forma de vida que llevábamos cuando no éramos cristianos, hermanos. Eso tiene que desaparecer. Pero no solo somos hijos de Dios, sino hijos amados. Hermanos, nosotros tenemos algo que no tenemos que mendigar en el mundo. ¿Sabe qué es? Amor. Nosotros no estamos aquí para mendigar amor, para que alguien nos ame. No, nosotros tenemos amor porque Dios nos ha amado. Y podemos amar al prójimo sin problema. ¿Y por qué? Porque Dios nos dio tanto amor que ese amor rebosa para dar también a otros. Un cristiano jamás estará reclamando que lo ama. Él ya ha sido amado, él ya ha experimentado el amor de Dios por ser su padre. Hijos amados. Además, este adjetivo le añade aún más peso a la exhortación de Pablo. Un hijo que es amado tiene más motivos para desear imitar a su padre. Vea en nuestra vida cotidiana, un hijo que es amado, ese hijo que es amado por su padre, tendrá ese más deseo de imitarle por ese amor que su padre manifiesta. Muchos hijos que conocen a su padre dicen, bueno, yo cuando sea grande quiero imitar a mi padre en esto, pero en aquello no. Pero con Dios no sucede eso, es completamente perfecto. Por tal razón, entre más conozcamos a nuestro Padre Celestial, más desearemos imitarle y más recibiremos de su amor. Como creyentes somos hijos amados. Esta identidad no es un título, sino una realidad que transforma nuestra manera de vivir. Y la pregunta es, ¿puede alguien que ha sido adoptado por hijo, que camina en comunión con él, permanecer indiferente sin mostrar bondad y compasión y misericordia? Definitivamente no. El amor del Padre no deja a sus hijos iguales que antes. El amor del Padre no deja a sus hijos iguales que antes. Si realmente somos hijos de Dios, entonces estamos llamados a reflejar ese carácter, especialmente en aquello que define su amor, su ternura y su misericordia. Ser hijos de Dios implica imitarle en todo y dejar atrás cualquier actitud que no se alinee con su naturaleza. Hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo en la santificación? Mortificando todo lo que no se parece a Él y cultivando todo lo que se parece a Él. Eso se llama santificación. Si alguien dice, ¿qué es la santificación progresiva? Mortificar todo lo que no se parece a Cristo y cultivar todo lo que se parece a Él. Eso es caminar en santificación. Así que debemos decir aquí, cuán paciente, hermanos, es Dios, ¿no? Cuánto nos ha perdonado y nos continúa perdonando. Cuánto amor Dios ha tenido con nosotros. Dice el apóstol Juan en 1 Juan 4:11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hermanos, los creyentes somos llamados a imitar a Dios porque somos sus hijos amados. Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Usted dirá, bueno, ya conozco el patrón de que es Dios, debemos imitar a Dios, de nuestro patrón de santidad. Ya vimos el motivo, que es porque somos hijos de Dios y además somos hijos amados. Ahora miremos la manera en que debemos imitar a Dios. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La manera de imitar a Dios, dice Pablo, es dejando que el amor sea nuestra norma de vida. Todo lo que hagamos debe ser movido por el amor. Y el término andar que aparece aquí hace referencia a la manera en cómo vivimos la vida. Así que andar en amor es la norma de vida que debe caracterizar, hermanos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. El amor es la manera, la norma que debe gobernar nuestras vidas. Dice Pablo en 1 Corintios 16:14, note lo que dice, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Todas vuestras cosas. Creyentes, si ustedes son hijos de Dios, todas vuestras cosas deben ser hechas con amor. Y en Colosenses 3:14 dice algo similar. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, vístanse, o sea, muestren ese amor interno, vístanse de él, que es el vínculo perfecto.
Y el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, Evangelio 13:35, un versículo que ya citamos, y en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieres amor los unos con los otros. Hermanos, el amor verdadero no se reduce a una emoción superficial ni a una sensibilidad exagerada. Hay personas que dicen, ay, yo amo a Dios, y hasta lloran, hermanos. Pero Dios dice, es mentira lo que dice esa persona. Porque esa persona no me conoce, ni siquiera quiere obedecer mi palabra. Es mentiroso. Y no es esa sensibilidad barata que hoy venden muchos. En ocasiones, y esto téngalo claro, en ocasiones, hablar con firmeza, con claridad, es precisamente una expresión de amor. Hermano, yo puedo hablar duro en el púlpito y ¿sabe qué? Lo hago porque te amo. Y te estoy advirtiendo del peligro en que estás antes de que sea demasiado tarde. Amar también requiere firmeza, hablar y juzgar algunas cosas. Dios nos llamó a juzgar, sí, pero juzguemos en amor. Dice el Señor, juzgad con justo juicio y no según las apariencias. Y debemos juzgar con amor. El hecho es que el juicio que hagamos a alguien es mostrarle su pecado para librarlo de las llamas peligrosas en que se halla. Porque algunas personas, aunque algunos lo confundan con dureza, esa persona es falta de amor porque habló con firmeza. Hay veces los hijos, un padre le habla con firmeza a sus hijos, ay, mi papá no me ama porque me habló con firmeza, me habló duro. Pero hermanos, eso es amor. El amor no anula la firmeza y muchas veces debemos hablar, hermanos, porque están en peligro nuestros seres queridos. El amor no es simplemente un impulso pasional ni un sentimiento pasajero, es una decisión, y note esto, es una decisión consciente y constante de poner el bienestar del otro por encima de mis propios intereses, derechos y deseos. Es un interés consciente, constante de poner el bienestar de otro por encima de nuestros propios intereses, derechos y deseos. Eso es lo que vimos en Cristo, ¿cierto? Él se despojó, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y dice, no se aferró a eso, ¿sabe por qué? Por amor a los que iba a salvar. Por amor a Dios primeramente, pero por amor a los pecadores que él iba a salvar. Amor es buscar el bien del otro. Si usted, hermano, si hay alguna cosa que usted no está movido por hacerle el bien al otro, aunque externamente parezca buena, es un pecado. Usted puede decir exhortar al hermano, pero hermanos, ¿cuál es el motivo que lo mueve a hacerlo? ¿Es porque quiere el bien para el hermano? ¿O usted quiere catapultarte encima de esa persona para creerte más bueno porque él pecó y señalar su pecado y refregárselo en su cara? Eso no es amor. Y yo sé que debemos exhortarnos unos a otros porque eso es lo que manda Dios. Pero el mandamiento no se cumple cuando hacemos lo que tenemos que hacer, sino cuando lo hacemos movidos por amor, por el deseo que mi hermano esté bien. Eso es amar. Amar es comprometerse con el bien del prójimo, incluso cuando eso requiere sacrificio y confrontación. Muchas veces debemos sacrificarnos y muchas veces debemos confrontar el amor. Confrontar al hermano también es amar. Pablo describe esa práctica del amor en Romanos 15:2-3 como una búsqueda continua de hacer bien, de hacer lo que es bueno para los otros. Una búsqueda continua de hacer lo que es bien para los otros. Dice Pablo en Romanos 15:2-3, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, no en lo que es malo. No supla los caprichos de la gente, porque eso le va a hacer daño. Vea lo que es bueno para él. Un padre todo lo que el hijo le pide no se lo da porque hay cosas que le van a hacer daño, porque ama a su hijo y quiere guardarlo de peligros y males. Nosotros cuando amamos a nuestro hermano, amamos a nuestro prójimo, no queremos que él sufra el mal y muchas veces tenemos que buscar el bien para él. Cada uno de nosotros entonces agrada a su prójimo en lo que es bueno ¿para qué? Para edificarlo. Estamos buscando su edificación. Hermanos, cada vez que tú exhortes a alguien, pregúntate, ¿qué es lo que me movió a hacer tal cosa? ¿Estás buscando el bien de esa persona? Porque si no es así, estás pecando. Todo lo que se hace sin amor es pecado. Todo lo que se hace sin amor es pecado.
Pero amor, como digo, no es suplir los caprichos, es darle a la gente. Vi al drogadito en la calle y dele todo lo que usted le dé. Eso no es amor, eso es, hermanos, eso es llevarlo a la destrucción, porque sigue él viviendo esa forma de vida. Y tú estás de acuerdo, al darle una moneda, estás de acuerdo con esa forma de vida que lo está destruyendo. Debemos discernir, hermanos. El principio que debe guiar cada aspecto de nuestra vida, entonces, es el amor. Pablo resume con claridad: andad en amor. Es decir, nuestra manera de vivir debe estar de manera marcada en amor constante, porque Dios nos amó primero. Aunque decirlo es sencillo, vivirlo exige una entrega, hermanos. ¿Quiénes? Sé que aquí salimos todos de esta enseñanza y vamos a amar a nuestros hermanos. Hermanos, cuán difícil es amar, sobre todo aquellos que son difíciles de amar. Pero aún así, dice el Señor, debemos amar a nuestro enemigo. Cada acción, cada palabra, cada decisión debe nacer del amor, ya sea por amor a Dios o por amor al prójimo. Si lo que hacemos no tiene ese fundamento, estamos fuera del propósito de Dios y estamos pecando contra Él. Si hacemos cualquier cosa en la iglesia es por el bien y la gloria de Dios y por el provecho de las almas nuestras. Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando dice andad en amor? Bueno, en primer lugar quiere decir perdonar a todos los que nos han ofendido. Si tú amas a alguien, tienes la capacidad de perdonar. Observe lo que dice el versículo 1, sed pues. Pablo está conectando eso con lo que ha dicho anteriormente en el versículo 32 del capítulo 4. Dice él, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed imitadores de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si ustedes han sido perdonados por Dios, también tienen la capacidad de perdonar. Pero si ustedes no tienen la capacidad de perdonar, está mostrando que Dios no los ha perdonado a ustedes. Y siguen en sus pecados, siguen en muerte espiritual. Y cuando, hermanos, conocimos, experimentamos el perdón de Dios, ¿sabe qué? Tenemos la capacidad ahora que hemos experimentado ese perdón, la capacidad para perdonar a otros la más grande ofensa que hayan hecho contra nosotros. El perdón es una manifestación suprema del amor de Dios. De hecho, parece que la palabra perdón, per significa por encima, y don significa un regalo. El regalo más grande que puede recibir una persona es el perdón. Y eso se otorga solamente cuando tú amas. Hermanos, ¿por qué Dios nos perdonó? Porque nos amó. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios entregó a su propio Hijo en nuestro lugar porque nos amó a pesar de lo que éramos. Éramos archienemigos de Él, dice Colosenses 1:21, éramos enemigos en nuestra mente. Si vamos a imitar a Dios en el amor, debemos tener la misma disposición que tiene Él al perdonar a los que los ofenden, hermanos. ¿Acaso no fue el caso de Esteban cuando fue apedreado? Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Un hombre, un joven de 20 años, muriendo apedreado de mano de religiosos judíos. Y dijo, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado a ellos. Les perdonó. Jesucristo mismo en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. Eso debemos imitar nosotros. Lo estaban crucificando, estaba recibiendo las heridas, estaban burlándose de él. ¿Y qué hizo Cristo? Fue capaz de perdonar esa cruel tortura que estaba llevando a cabo. Hermano, su amor se mide por la capacidad de perdonar que tenga usted. No hay un amorómetro, ¿no? Pero si usted quiere saber cuánto amor tienes por el otro, mira cuánta capacidad tienes de perdonar y diré cuánto amas. Y quien no perdona, no ama. Y quien no ama, no ha conocido a Dios. Ahora, ¿qué significa, hermanos, andar en amor? Significa mantener una disposición constante a perdonar. Eso significa amar. Eso es lo que hace Dios todo el tiempo y eso es lo que deben hacer sus hijos. Dice John MacArthur respecto a esto, dice, un cristiano que no perdona es una contradicción de términos. Cuando usted ve a alguien que profesa ser cristiano, que obstinadamente se niega a dejar un resentimiento, hay buenas razones para suponer en duda la fe de esta persona, la fe de esta persona sea verdadera. Perdonar no es algo sencillo para el creyente, hermanos, nos cuesta.
ya que va en contra de nuestra naturaleza humana, marcada por el orgullo y el deseo de la justicia. Siempre por ahí hay un orgullo que nos dice, pero es que me hirieron a mí, mira lo que me hicieron. Pero hermanos, no debemos ser autocompasivos y autocomiserables, debemos perdonar. Mira cuánto daño tú le hiciste a Cristo y Él te perdonó. Cuánto daño tú le hiciste a Dios y Él te ha perdonado. Y mayores faltas te ha perdonado Dios que las que tú tienes que perdonar a tu enemigo. Sin embargo, si alguien ha nacido de nuevo y ha sido transformado por Dios, entonces posee la capacidad de perdonar, porque ese poder proviene del Espíritu que habita en él. Negarse rotundamente a perdonar no solo contradice el carácter cristiano, sino que revela una desconexión profunda con la naturaleza divina. Alguien que afirme que no puede perdonar está negando ser un hijo de Dios y a su vez está afirmando que es un hijo del diablo. Hermanos, ¿sabe un ser que no perdona? El diablo. No perdona nada. Pero Dios perdona a quien se arrepiente. Y este perdón es lo que el Señor Jesús enseña claramente en Mateo 18. El hombre que no puede perdonar será echado a las tinieblas de afuera. Allí será su lloro y crujir de dientes. Hermanos, una persona que no puede perdonar no sabe lo que es el amor, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero en segundo lugar, andad en amor también se refiere en este texto al sacrificio por los demás. Hermanos, ¿quieren amar? Deben sacrificarse por los otros. ¿Estás dispuesto a negarte a ti por amar al hermano? Eso es amar. Dice él, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo, por amor a nosotros, se entregó como ofrenda y sacrificio. Fue una ofrenda porque la puso voluntariamente. Una ofrenda es voluntaria. Ustedes las ofrendas que trajeron, ¿cómo las dieron? Voluntariamente. Cada uno es como propuso en su corazón. Es voluntario. Dios entregó su vida por nosotros voluntariamente. Él puso voluntariamente su vida por amor a nosotros y fue un sacrificio, como también puede recordar el humo. Y esto nos lleva a nosotros a mirar los sacrificios del Antiguo Testamento, cómo el humo se levantaba, ¿cierto? La ofrenda quemada, el humo subía y decía que era olor fragante, aceptable a Dios, simbolizando una entrega a Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Si tú perdonas y te sacrificas por tu hermano, eso sube como olor fragante a Dios. Dios se está agradando de esa actuación tuya, porque te estás pareciendo a Cristo. Cristo entregó su vida sacrificial por nosotros. ¿Cuál es nuestro deber? No en la forma de mártires, pero si entregamos nuestra vida por nuestros hermanos y aún así lo soportamos con mucha paciencia, hermanos, estamos manifestando y estamos llevando al Señor olor fragante ante su presencia, hermanos. Por eso dice presentados, por eso dice, miren, noten lo que dice el Señor en el Sermón del Monte. Si tú ves que tu hermano tiene algo contra ti y vas a dejar tu ofrenda, primero arreglar las cosas con tu hermano y entonces trae tu ofrenda. Esa ofrenda que ese hermano trae voluntariamente será más agradable cuando él haya arreglado las cosas con ese hermano que tiene algo. Porque realmente es sacrificio, hermanos. Y ahí dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú lo tengas contra él, sino él contra ti. Y eso exige ¿qué? Sacrificio. ¿Estás dispuesto? Pero usted puede ser, pero es que él fue el que me hizo daño, que es el que tiene que venir a mí a pedirme perdón. ¿Cómo así? Yo soy el que tengo que ir cuando él me ha hecho el daño y él es que está bravo conmigo. No, hermanos, eso exige sacrificio. No importa, yo quiero el bien de mi hermano, no quiero que él esté mal. Yo voy a arreglar porque él está así conmigo. Entonces lo que eso quiere decir es que este sacrificio de Cristo por nosotros se transformó en un sacrificio agradable a Dios, de manera que si imitamos a Cristo amándole sacrificalmente a los demás, ese sacrificio se transforma en algo agradable delante de Dios. Por eso dice Pablo, andad en amor como también Cristo nos amó. Por eso dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:16, escuchen, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si tú amas a Dios, amas a tu hermano.
Si tú amas a Dios, tienes la capacidad de perdonar a tu hermano, al prójimo. Y si tienes ese amor, puedes sacrificarte por hacerle bien a él. El amor verdadero no se demuestra con solo palabras. Hermanos, hoy existen muchos palabreros. Pero realmente el amor se siente, se ve y se manifiesta con acciones reales. Cristo nos amó y lo probó entregando su vida. ¿Sabe qué? No dijo Dios, dice, simplemente Dios no se limitó a decirnos que nos amaba. Mostró que nos amaba, entregando a su hijo. Eso mismo espera de quienes dicen seguirle, que amen con hechos, no solo con intenciones. Amar a nuestros hermanos implica estar dispuestos a renunciar a nuestro tiempo, a nuestros deseos, incluso a nuestra comodidad. Si alguien no está dispuesto a sacrificar lo suyo por el bien de otro, aún no ha comprendido lo que significa realmente el Evangelio en su esencia. El Evangelio en su esencia. Para terminar, hermanos, para concluir. Bueno, a la luz de todo lo que hemos visto, hermanos, es necesario que nos examinemos a nosotros mismos de una manera objetiva. Estamos conscientes y voluntariamente tratando de imitar el carácter de Dios, tratando de imitar su amor. Y Pablo dice, hermanos, que todas las cosas deben ser hechas con amor. ¿Está el amor controlando lo que usted piensa, lo que usted dice, lo que usted hace? ¿Estamos edificando a nuestros hermanos? ¿Estamos procurando su bien? ¿Pueden ver las personas que nos rodean el carácter de Dios en nuestras vidas por nuestro amor? No por tus palabras, por tus hechos. Cuando vienen personas nuevas aquí a esta iglesia, y precisamente hoy vinieron 3 personas. Te pregunto a ti, hermano, cuando vienen personas nuevas, ¿perciben ellos nuestro amor? Hermanos, porque usted debe tener en cuenta algo, cuando venimos a la iglesia, venimos a ministrar a los demás. Usted se acercó a ellos diciendo, ¿quién te ha invitado? Bienvenido, me da gusto que estés aquí. Y has tenido una conversación con ellos, porque si no, no estás amando. ¿Tú quieres que ellos sean añadidos al pueblo de Dios? Qué bueno, hermano, pero manifiéstalo, no solamente con tus palabras, sino con tus hechos. Hermano, ¿qué está haciendo usted con respecto a esto? Cuando vienen esas personas, ¿usted qué está haciendo con esto? Porque siempre te vas a hablar con los mismos que hablas siempre. Con los panas, ¿no? De la iglesia. Pero ¿qué de esas personas, hermanos? No es decirle bienvenido y chao. No, hermano, es acercarte a él y saber y demostrar que estás preocupado por la vida, por el alma de él. ¿Sabe por qué? Porque el alma de esa vida, de esa persona es muy valiosa para Dios, también lo debe ser para nosotros. Y hermanos, no vamos a permitir que una persona llegue aquí y se vaya con una impresión de que en esta iglesia no hay amor, porque somos indiferentes. ¿Qué está haciendo usted, hermano? Ya que todas nuestras cosas deben ser hechas en amor. ¿La estás haciendo en amor? Estamos rodeados por una sociedad marcada por la confusión y el deterioro moral, y es justamente en medio de esa oscuridad donde la luz del carácter de Dios refleja en la vida de sus hijos y brilla con más intensidad. Cuanto más densa sean las sombras, más visible se hace la luz que proviene de esa vida transformada por Dios. Hermanos, es doloroso contemplar la realidad de nuestros tiempos, en los que abunda quienes se identifican hoy como seguidores de Cristo. Hay una iglesia aquí, una iglesia allá, otra iglesia allá, pero hermanos, déjame ver tu vida cristiana. Son mundanos. Estamos en medio de oscuridad. Muchas congregaciones se han convertido en sinagogas de Satanás. Muchos que profesan la fe solamente son hipócritas que dicen conocer a Dios, pero no le conocen. Muchos falsos maestros se han levantado en nuestro tiempo. Estamos viviendo eso. Es una realidad, hay confusión. No podemos estar tranquilos, hermanos, viviendo en una sociedad decadente donde la familia se está destruyendo por causa de esos valores totalmente que nacen y brotan del infierno. Por eso, cuanto más densa sea las tinieblas de este mundo, hermanos, nuestra luz tiene que brillar con más fulgor, con más destellez. Es triste, hermanos, de personas que hoy dicen ser cristianas, pero cuyas acciones y prioridades reflejan más bien los valores del mundo que los del Evangelio. Ellos aman lo mismo que el mundo ama. Esta contradicción, hermanos, no solo revela una desconexión entre la proclamada
y la vida vivida, sino que también nos invita a examinar con humildad el testimonio que estamos dando, recordando que ser cristiano no es solo una declaración, sino una transformación que se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia. Usted no, mire hermanos, lo que estoy diciendo es que usted no necesita para hablar, para que alguien se dé cuenta que usted es cristiano. Eso es lo que estoy diciendo. Usted no necesita abrir la boca para que la gente se dé cuenta que es cristiano. Tu forma de vivir la vida debe manifestar. Cuando Pedro estuvo en el pretorio, aunque le negó al Señor muchas veces, ¿sabe qué? Dos mujeres y los alguaciles que estaban ahí calentándose las manos, ¿sabe qué? Tú te pareces a él. Conocemos que inclusive él tuvo que maldecir para que no lo identificaran con él. Tu forma como eres te delata. Necesitamos, hermanos, una transformación. Este mundo necesita discípulos de verdad, hermanos. No gente que juegue a la iglesia, no gente que juegue a ser cristianos. Son cobardes. Hermanos, la iglesia necesita dejar de ser niña. Necesitamos hombres y mujeres que estén preocupados por la iglesia de Cristo. Hoy encontramos personas que se llaman cristianas, pero están más preocupados por sus situaciones, por sus circunstancias, por sus ocupaciones que por la iglesia de Cristo. Necesitamos mujeres que estén preocupados por el avance del reino de Dios, hombres que han ido a misiones y han perdido su vida por tratar de predicar en países de la cortina, o más bien de la ventana 1040, han muerto por predicar el evangelio de Cristo. ¿Qué está haciendo usted? ¿Estás sacrificando tu vida para que otros conozcan a Cristo? ¿O está haciendo un tropiezo para ellos? No podemos seguir viviendo, hermanos, de esa manera. Hoy no se puede hablar de morir, hermanos. Hoy hablamos en la iglesia un texto, una predicación que confronta el corazón y la gente dice, yo ya no vuelvo a esa iglesia. Vuelvo porque están permeados por el mundo, no quieren morir a su pecado. Todo les resulta realmente gravoso. Usted le dice, usted debe seguir esto, debe guardar los mandamientos del Señor y a ellos les importa poco. Hermanos, nosotros necesitamos morir. Hoy no se puede hablar de morir en nosotros. Hoy no se puede hablar de compromiso con la iglesia porque la gente se va. O sea, habla de tener, hermanos, reverencia en el culto y la gente no le gusta. No, vamos a tener reverencia, está la presencia del Señor, hermanos, vamos a ser reverentes. La gente no le gusta. Le llama legalismo hoy a eso. Pero la iglesia es el lugar para gente de buscar y de vivir lo que dice y decir lo que vive. Eso es la iglesia, hermanos. Gente donde gente busca vivir y de vivir lo que dice y de decir lo que vive. Necesitamos volver a los fundamentos, hermanos. La iglesia está muy lejos de lo que es realmente la iglesia. Necesitamos cristianos, no profesantes, hermanos. Necesitamos verdaderos cristianos, no personas que se hacen llamar cristianos. Necesitamos una iglesia que realmente haga temblar el infierno. Necesitamos hombres valientes que estén dispuestos a afrontar, aún que seamos confrontados, aunque nosotros nos venga toda persecución, estamos dispuestos a dar nuestra vida sacrificialmente por otros también. Mientras la iglesia calla, el diablo habla. Mientras nuestro testimonio está en la oscuridad, el diablo está sutilmente engañando a miles de personas y yendo al infierno, hermanos. Necesitamos imitar a Cristo. Cristianos de verdad, imitadores de Dios. Si somos cristianos, necesitamos conformar nuestra vida a los rudimentos de la palabra de Dios. Necesitamos doctrina, necesitamos conformarnos a esa doctrina, necesitamos imitar a Dios en lo que su palabra nos revela para la gloria suya y para el bien del reino. Quiera Dios, hermanos, que todas estas cosas hayan confrontado tu corazón para vivir una vida agradable a Dios y de beneficio para nuestra sociedad. Vamos a orar.